con el gentil auspicio de Valle Azul. Aquí comienza Hablemos de Copropiedad. Conversemos de copropiedad. Hablemos de copropiedad. Vivamos en copropiedad. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Vamos este jueves a conversar sobre las responsabilidades legales tanto del administrador como del comité de administración. Y para ello, como ustedes pueden ver, tenemos invitado a un experto que ya lo vamos a saludar, porque antes quiero saludar a Valle Azul, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscinas, a Ingelif, que es una empresa de mantenimiento de ascensores en la que se puede confiar plenamente, a condominiumchile.cl, que es una gestión externa de recursos humanos para tu administración, auda.cl, el servicio de auditoría legal, técnica y contable para tu condominio, gastocomunchile.com, que es la solución para todos los procesos de gastos comunes, itechile.cl para mantener tu edificio en óptimas condiciones y evitar que tu comunidad gaste dinero de más, y también Securicom.cl, que permite bajar los costos mensuales de los seguros de tu condominio. Y tal como les dije, tenemos a un invitado muy especial. Ha estado con nosotros en alguna oportunidad. Él es Roberto Loaiza, abogado especialista en copropiedad. Roberto, qué gusto de tenerte nuevamente en el programa después de tanto tiempo. ¿Cómo estás? Bien, Aníbal, muchas gracias por la invitación. Y aquí, digamos, a disposición tuya y todos tus oyentes para efectos de resolver dudas y hacer algún aporte en esta materia. Perfecto, muchas gracias por eso. Tal como lo hemos anunciado, queremos conversar contigo sobre las funciones, las responsabilidades civiles, penales, tanto de los administradores como también de los comités de administración. Entonces, sabiendo de que hay harto tema aquí y hartas cosas que pudieran suceder o pudieran verse involucrados, tanto los administradores como los comités, es que quisiera partir por lo más básico, que sería preguntarte si el administrador es el representante legal de la comunidad. Sí, claro. Sí, Aníbal, la verdad es que esto ha sido tratado por la ley anterior y por la actual normativa, la ley 21.442, donde en el artículo 20 establece una serie de funciones al administrador. Y dentro de las funciones que establece respecto de este órgano de administración, porque como para recapitular un poco, tenemos que recordar que la ley buenamente configura la administración de los condominios a través de 4 órganos principales. Y uno de los órganos es precisamente el comité de administración por un lado, y por otro lado tenemos al administrador. Entonces, efectivamente, en el caso del administrador ejerce funciones de representación, el artículo 20 así lo señala, y es más, lo representa por el solo ministerio de la ley, le otorga la representación en una categoría muy amplia, y que los que somos abogados, ¿cierto?, siempre lo entendemos con un poquito mayor facilidad, porque hay una norma en un código, el Código de Procedimiento Civil, que es el artículo 6º y 7º, que le otorgan entonces facultades amplias a los apoderados o a los mandatarios respecto de su mandante. En este caso, la ley de copropiedad hace un símil. Por consiguiente, por el solo hecho de haber sido designado mediante el método, digamos que de todos desconocidos, el administrador representa judicialmente incluso con amplias facultades al condominio. Okay. Por otro lado, en el caso de los comités de administración también es un órgano colegiado, ¿cierto?, compuesto por un número impar de personas, de 3 a 5, de acuerdo a la legislación, y que también tiene las facultades amplias y generales que establece la ley respecto de la asamblea de copropietarios, que es el otro órgano más grande encargado de la administración. Claro. Si tuviéramos entonces que hacer una figura, un organigrama,
podríamos decir entonces que lo primero, digamos, lo más importante, o en este caso, eh, quien decide o es soberano en esto sería la asamblea de copropietarios, en cada una de sus instancias, pero en la asamblea. Después vendría el comité de administración que representa a la asamblea y después el administrador. ¿Está bien ese Exactamente. esquema o hay Está alguna? bien ese esquema, incluso yo siempre lo llevo del punto de vista como si fuera otro tipo de entidad o persona jurídica. Cuando nosotros hablamos de empresas, por ejemplo, y enfrentamos la situación que yo creo que muchos conocemos, de las sociedades anónimas, que es el clásico Claro, ejemplo, también tiene un estamento similar. Tenemos, ¿cierto?, a los accionistas, que en este caso sería como un poco el- 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 la asamblea de copropietarios. Por asamblea, otro claro. lado, tenemos un directorio que representa a los accionistas, en este caso es el comité de administración, y por otro lado tenemos un gerente, que es el encargado de llevar a la práctica las instrucciones del directorio y aportar con su trabajo en el desarrollo y la administración y representación. En este caso, ese gerente es el administrador. Correcto. Ahora, ¿qué implica que el administrador sea el representante legal? ¿Qué implica en lo administrativo, en lo legal? ¿A qué se puede ver, a qué riesgo se puede ver enfrentado el administrador por el solo hecho de ser el representante legal de esa comunidad? Bueno, tiene muchas implicancias que son bastante prácticas y a veces un poquito soterradas porque la verdad es que no se encuentran en el día a día o muchas veces no son tan comunes, pero sí están. Por ejemplo, en materia laboral, eh, todos nosotros sabemos que el cumplimiento de la norma laboral en Chile es sumamente estricta y tenemos distintas formas de dar cumplimiento. Una, desde el punto de vista administrativo, a través de la Dirección del Trabajo, ¿cierto? Y las inspecciones comunales. Y por otro lado, a través de la jurisdicción laboral. Ya estamos hablando del órgano judicial. Claro. Y respecto de las sanciones que muchas veces se aplican por incumplimiento de la normativa laboral, que pueden llegar desde una multa impuesta por la Inspección del Trabajo hasta también incluso órdenes de arresto, porque curiosamente la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto? Y tiene una norma de muy general aplicación de que no existen prisiones por deuda. Sin Ah, embargo, en materia laboral, sí existen en caso de incumplimiento de la normativa laboral, incluso se puede imponer al infractor una orden de arresto. Por lo tanto, en ese caso, y siendo una persona jurídica, porque un condominio, una comunidad, ¿cierto?, es una persona jurídica de derecho privado, por lo tanto, quien sufre o puede eventualmente sufrir aquellas restricciones o aquellas sanciones es su representante. Y en este caso es el administrador. En caso de que el administrador no esté, puede ser también sujeto de alguna norma de esta naturaleza, el comité de administración, ¿cierto? Que a través de su presidente suple en caso de que no exista un administrador designado o nombrado. ahora, y esto es esta sanción que podría, como tú dices, llegar a más, eh, hacia el administrador. Por ejemplo, por esto mismo que estamos conversando por las deudas previsionales, ¿es al cargo de administración o a la persona? Es decir, A la persona que ejerce, ¿Mm? Yo tomé la la persona que ejerce. que ejerce en ese momento. Tal vez la Claro, deuda era anterior, yo tomé la comunidad recién ahora, hace 2 meses, ¿verdad? Y llega la sentencia, digamos, en que hay que ir a la capacha, digamos, no sé, me correspondería a mí como administrador nuevo cumplir esa sentencia si es que no se paga la deuda en el acto, eventualmente así es. ¿sí? Eventualmente así es. Si es que se llega a ocurrir una cosa. Por eso estar dentro de la administración hay que ser muy cauteloso.
cauteloso en el sentido de que no es solamente llegar a tomar las riendas de esto, de este buque, ¿cierto? Y emprender este, toda esta aventura que muchas veces significa estar a cargo de un condominio donde muchas veces existen disputas internas, como nosotros hemos visto, y que hay mucho también de pérdida de antecedentes, de documentación. Yo un montón de veces me he encontrado con condominios donde tú les has solicitado algún tipo de información mínima laboral, por ejemplo, o previsional, y Claro. no tienen nada, nada, nada. Y cuando empiezas a darte cuenta de muchas cosas, cuando consultas el sistema del Poder Judicial, y empiezas a ver que existen deudas previsionales en cobranza. Entonces, esa es una forma de encender las alertas y de tomarse bien en serio esto, porque uno cree que este tipo de situaciones podrían no afectarle a un administrador, por un poco por la razón que tú estás, el razonamiento que tú estás dando, pero sin perjuicio de eso, lamentablemente quien ejerce en el cargo en el momento, en el minuto, y donde se lleva a cargo, digamos, a efecto el procedimiento, lamentablemente podría verse afecto a algún tipo de medida previa. Ahora, ante esto, la única solución sería el pago. ¿Y qué pasa si la comunidad no tiene el dinero para pagar, digamos, esa deuda previsional? Eh, ¿Cuánto tiempo sería la sanción o la penalidad? No sé. Las deudas son deudas. La verdad es que si es que esto pasa a cobranza laboral, es muy difícil detenerlo. Generalmente Ya. cuando está en un estado previo, antes que se cree la causa en cobranza laboral, es más fácil llegar a avenimientos, incluso con la parte afectada. Pero puede ser que sea un trabajador que trabajó hace 10 años y que no lo vieron nunca más, que no tienen ni siquiera un contrato de trabajo, ni siquiera lo tienen registrado, pero por algún motivo, ¿cierto? Pasó por la comunidad, pasó, estuvo contratado. O puede ser que es más remoto, que exista eh, algún tipo de error en la digitación, y eso lo tiene que comprobar, evidentemente el administrador se va a tener que meter, ¿cierto? Ir a la AFP, ir a la entidad, ¿cierto? Previsional respectiva para hacer las indagaciones y poder levantar esto. Eso lo puede solucionar a nivel también de cobranza, a las empresas de cobranza. Pero independiente que existen muchos métodos, la deuda está. Y las deudas previsionales son imprescriptibles. Por lo tanto, esto puede pasar 50 años, 60 años y va a estar ahí. Entonces, el llamado es también hacer, hay unos certificados que se emiten respecto de cumplimiento de normativa laboral y para las personas jurídicas. Eso es muy conveniente que el administrador, cuando asuma su rol, tome las precauciones también de revisar qué grado de cumplimiento o incumplimiento previsional existe. Eso es una arista Es una de la... arista. Hay otras más, ¿verdad? ¿Cuáles otras Pero, podrían haber? bueno, tenemos las responsabilidades civiles. Las responsabilidades civiles, ¿cierto? Generalmente van asociadas al cumplimiento o incumplimiento de algún contrato, de un acto o contrato. Responsabilidad extracontractual, pero en ese caso es mucho más casuístico. En el caso de incumplimiento contractual podría ser que una mala maniobra, una mala decisión del administrador, aunque debería estar siempre visado por el comité. Yo creo que hay un llamado importante de atención al administrador de siempre resguardarse, porque si bien tiene facultades evidentemente de esta naturaleza, la ley lo configura como un órgano de administración que depende del comité de administración directamente y sigue las instrucciones impartidas por el comité. Claro. Entonces, en ese sentido es muy importante que el administrador también deje una especie de bitácora por escrito para que las decisiones que se toman no sean solamente responsabilidad de él, porque en algún momento podrían tomar la decisión de no cumplir un contrato, de no, qué sé yo, no pagarle a un contratista porque el contratista, a juicio de la comunidad, hizo el trabajo bien o mal,
tampoco nadie es técnico en la materia, sino esta cuestión siempre Claro, es un poco al olfato, sabe que el el señor olfato. lo hizo bien o lo hizo mal, pero se toman decisiones a veces muy acaloradas y apresuradas. Y eso puede significar que el administrador debe asumir en su minuto el hecho de tener que hacerse cargo de la decisión que adopte respecto de un acto o contrato que fue puesto a su conocimiento y tuvo que visar. En materia extracontractual partimos de la base, Aníbal, que en nuestra legislación civil todo daño debe indemnizarse. Si yo provoco un daño o un perjuicio, debo hacerme cargo. Luego de eso viene todo el sistema de responsabilidad basado en un hecho doloso o culposo que causó un daño. Y estamos hablando de las faltas de precaución porque el juego de los niños no está con una buena mantención, alguien sufrió una caída, un golpe, la caída en un estacionamiento o de un balcón de una persona. O sea, hay mucha responsabilidad extracontractual de carácter civil, que si bien el responsable, ¿cierto?, podría ser el condominio, hay ciertas reglas que incluso le imponen una responsabilidad solidaria a las personas que viven en una hilera de departamento por los floreros o objetos que caigan desde ahí. Si nadie los puede determinar quién es el responsable, la ley dice todos son responsables. Ah, Pero la repercusión final en la práctica va a ser al administrador. Por lo tanto, tener una bitácora de trabajo ordenada, un control de su gestión de manera profesional, porque eso es lo que se busca hoy día con la nueva ley, administradores lo más profesionales posible, va a ser claro, fundamental, dado las nuevas exigencias en el área, digamos, jurídica. correcto. Ok. Según la nueva ley de copropiedad, ¿qué responsabilidades tiene el administrador con la mantención de las instalaciones y también elementos que requieran ser inspeccionados, las certificaciones, como la de gas Exacto, o la de los ascensores? Eh, exacto. Desde el punto de vista, yo estoy hablando más que nada civiles, en caso de que las mantenciones no se hayan supervisado de la manera correcta, a pesar de que yo no tengo por qué ser ingeniero, ni de saber si la empresa asesora está haciendo bien su trabajo o no. ¿Verdad? Así es. Que puede que me mienta hasta en la bitácora, digamos, en la informe que haga. O, ¿cómo me puedo ver envuelto como administrador en una situación de responsabilidad solidaria? No sé cómo llamarle. Sí, mira, la verdad es que eso es una situación que es de normal ocurrencia, donde muchos comités de administración o personas, copropietarios o residentes, que con una buena o mala intención, en el fondo siempre tratan de endosarle al administrador la responsabilidad referente a resultados. Nosotros estamos hablando que el administrador tiene una responsabilidad que yo llamaría una responsabilidad de medios. O es decir, lo que debe hacer el administrador es tomar la precaución de cumplir estrictamente la normativa de copropiedad. Vale decir, si la ley le dice, señor, usted tiene que hacer una certificación de gases, porque la normativa, por supuesto, lo exige. Lo mismo la certificación de ascensores y que no se le pase el plazo para efecto de renovar esa certificación. El hecho de hacerlo, ya con ello da cumplimiento tanto el administrador como el comité de su obligación legal. Ahora, que esa, digamos, certificaciones o que el trabajo ejecutado por terceros, mantenedores, etcétera, dé el resultado esperado, no es algo imputable per se a la responsabilidad del administrador de algún órgano de administración. Por lo tanto, pero en la práctica lo que ocurre es distinto. O sea, todo el Ah, mundo dice, sabe que si esto falló porque el administrador no estuvo atento. Como tú muy bien dices, Aníbal,
los administradores no tienen una contraparte técnica, ni son contraparte técnica. No Claro. tienen cómo saber, ¿cierto? Ni conocer, ni contar con conocimientos específicos en ciertas materias. Estoy hablando de lo más, el mayor detalle, Sí. más- no estamos hablando respecto de la normativa, sino que en el fondo la ejecución del trabajo es sí. Por lo tanto, sí hay que ser cuidadosos en términos de tener un control respecto de los trabajos, la periodicidad de los trabajos, y bueno, y al final del día también tú te vas dando cuenta si la empresa, el tercero que trabaja, presta el servicio, es responsable o no es responsable, lo hace bien, lo hace mal, es prolijo o no. Entonces, eso también tiene que encender las alarmas. Pero desde el punto de vista de responsabilidad, como te digo, de mi punto de vista, el administrador tiene una responsabilidad de medios, de ejecutar ciertos actos que están dentro de la esfera de sus atribuciones, porque así la ley lo señala, pero en definitiva no tiene por qué, o no tendría por qué, per se, responder respecto de los daños o perjuicios que una maniobra de un tercero, digamos, cause al condominio o a un residente, un copropietario o a alguna visita, etc. Ok, ahora las inspecciones o certificaciones, tanto de gases como las certificaciones de ascensores, ¿cuál es la responsabilidad de la administración? Porque te quiero comentar de que tengo un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Con más de 900 administradores y siempre salen las consultas. eh, Aprovecho de hacer una invitación a a los administradores que no estén en este grupo, que es de la UNAC, que se comuniquen conmigo y felices lo integramos para hacer más todavía y tener peso, digamos, y apoyarnos entre todos los administradores. Después de este paréntesis, quiero comentarte de que generalmente sucede que los comités de administración son reticentes a querer aprobar las certificaciones de gases por el costo que esto puede tener o las certificaciones de ascensores. ¿En qué me puedo ver envuelto yo como administrador si la asamblea o el comité ha decidido no ejecutar esta acción que es obligatoria? Bueno, el incumplimiento de las certificaciones es sumamente grave porque existen sanciones administrativas relativas a los órganos de control en esta materia de combustibles, de la SEC, donde pueden imponer también al condominio multas importantes por no contar con la certificación necesaria. Tenemos que pensar que todas estas certificaciones en el fondo protegen no tan solo al inmueble, sino que están protegiendo la vida de las personas. Por consiguiente, y lo mismo ocurre respecto de la certificación de ascensores. Cuando nosotros hablamos de certificar los ascensores, sobre todo los ascensores de comunidades más antiguas, comunidades que tienen un edificio de hace 40 años, donde la exigencia de la norma chilena en el momento no era la misma de hoy día. Entonces, es muy probable que para poder, cierto, certificar hoy día es necesario que reacondicionen las cabinas, que implementen métodos de control para que los mantenedores puedan acceder, escaleras, sistemas de alarma, o sea, una cantidad bastante importante de elementos que va a transformar la certificación del ascensor en un dolor de cabeza porque las platas que se van a tener que invertir son muchas. Pero el hecho de no tenerlo, de no cumplir, puede provocar males mayores. Y eso es digamos, de perogrullo. Por lo tanto, la administración, tanto comité como administrador, deben velar y dar cumplimiento estricto a la normativa para no, por un lado, tener responsabilidades propias por no haber ejecutado normativa, ¿cierto? Que es obligatoria y que de no llevarse a efecto imponen tanto para el condominio como para los miembros o los órganos de administración sanciones importantes.
Y de eso Ok. deviene una serie de cosas, porque si yo tengo un ascensor que no está debidamente certificado y resulta que hubo un accidente donde le costó la vida o algo de invalidez a una persona que lamentablemente sufrió o algún daño, te fijas, tengo sanciones de todo tipo, tengo sanciones civiles de indemnización de perjuicio, tengo sanciones penales por el hecho de poder configurarse una responsabilidad en torno por ejemplo, a un cuasi delito de lesiones graves. Ok. Y además, sanciones de carácter administrativo por el incumplimiento a la normativa específica, tanto de electricidad y combustible, por un lado, o respecto de materia de lo que estamos hablando de ascensores. Por lo Roberto, tanto, sí, un mismo pero, hecho, un mismo hecho puede involucrar distintas responsabilidades. ok, pero ¿a quién? ¿A la comunidad o individualmente a los integrantes del comité que tomaron mal decisión o al administrador? ¿A Es que quién puede, le caen todas estas sanciones? sí, lo que pasa, Aníbal, es que ahí sucede una cosa muy curiosa, porque si el afectado podría intentar configurar una responsabilidad de quien más le convenga. Podría ser de la administración, en Ya, términos de que es una empresa, por ejemplo, grande, de renombre, donde podría presentar una demanda de indemnización de perjuicios importante. Podría ser contra el condominio, si es un condominio solvente, donde en cuenta corriente tenga recursos y pudiera pedir una medida precautoria. Pero en materia, por ejemplo, penal, la responsabilidad es personal. Por lo tanto, yo no podría eximirme como administrador de no haber adoptado la medida en el momento, por ejemplo, el proceso de certificación, y si tenía una falencia, haberla levantado, porque el hecho de no hacerlo significa que si es que hay alguien con un perjuicio, obviamente puede sancionarme penalmente, y como yo te digo, un mismo hecho puede tener distintos tipos de responsabilidad al mismo tiempo. claro. Ok, estamos con Roberto Loaiza, él es experto, abogado experto en la ley de copropiedad, además de otros temas, pero en la ley de copropiedad es digamos, es una autoridad en la materia. Y si te gusta lo que ha estado respondiendo, lo que él ha estado comentando, te pido que por ahí le pongas me gusta en YouTube y además te suscribas a nuestro canal, nos vas a ayudar muchísimo con esto. A propósito, Roberto, del comité de administración. Eh, Hoy día, ¿quiénes pueden ser designados como miembros del comité de administración de acuerdo a la ley 21442? Bueno, de conformidad a la ley 21.442, los primeros llamados, ¿cierto?, a conformar el comité de administración son los mismos copropietarios. En eso no había una variación. Incluso en la ley anterior y en la ley actual también se habla respecto del conviviente, del copropietario residente. Y hay una innovación del punto de vista de un tercero que pueda asumir la responsabilidad de ser miembro del comité de administración, y esto es por delegación de poder. Vale decir, el copropietario residente hábil puede, en definitiva, a través de un mandato especial, puede designar a una persona para efectos de que pueda conformar un comité de administración. Ahora pasa una cosa bien curiosa ahí, porque la ley habla respecto del requisito instrumental para ser designado de esa manera, o sea, del punto de vista del copropietario para poder delegar esta facultad, y habla de que conste este poder, esta delegación, en un instrumento público autorizado ante notario. Y ahí han habido varias aristas. ¿Qué significa el instrumento público autorizado ante notario? Porque el instrumento público por antonomasia es una escritura pública. Claro. Se Entonces, entiende una escritura pública, ¿verdad? Con todo lo que eso implica. con todo lo que eso implica. Es lo O que sea, entendemos los administradores. así es. Correcto. Y es muy Eh, importante para efecto de la calificación de los poderes, mm, el ejercicio que debe hacer el administrador previo a una asamblea donde tenga dentro del temario precisamente la designación de un nuevo comité. Entonces,
¿qué instrumento le van a presentar al administrador para que califique que ese poder está de acuerdo y pueda o no participar? Porque pensemos, a ver, los administradores tampoco tienen que tener un conocimiento absoluto de una normativa tan específica, pero es Claro. bueno que sepan qué le están presentando. Esto es un instrumento público ad hoc y que cumple con la norma para que esa persona pueda ser designada. Buena pregunta, y para eso entonces tenemos que tener la claridad suficiente. Debemos ir a una pausa, así que por favor no se vaya nadie porque volvemos inmediatamente. No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con Estampados MG, una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como @estampadosmg. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global Use. Especialistas en Derecho Laboral, Civil y de Familia. Contamos con una vasta experiencia en temas relacionados con el derecho del trabajo. Autodespidos, fuero maternal, despidos injustificados. En Global Use tenemos la solución. Que los problemas no te quiten el sueño. Protege a tu familia de los imponderables de la vida. Tenemos la solución concreta al precio justo. Para mayor información, escríbenos al correo contacto@globaluse.cl. Estudio Jurídico Global Use. Estamos al servicio de la gente. El tío Hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al +569 6355 0152. La música que tú programas suena en La Hoy. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en La Hoy. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio@radiohoy.cl o visita nuestras redes sociales. Somos La Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen. Hola tío, aquí Andrew de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb. Saludos desde España. Radio Hoy es mi radio. Hola, mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana, Cuba. Hola tío, hoy es un placer estar escuchando a Najo. Os mando un saludo desde Brasil, o como decimos por aquí, un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Hola tío, soy Ángela y soy de Puerto Rico. Hola tío, aquí una peruana desde Italia, en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio Hoy y el tío Hoy, por supuesto. Hola tío, hoy soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Osuna desde Paraguay. Hello tío Hoy, we're streaming from the United States and we thank you for doing this special stream. La Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Mabel de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha. Hola, buenas tardes, saludos desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayori Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy, tío Hoy, tío Hoy, tío Hoy. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
El área deportiva de la Hoy está todos los fines de semana reporteando, transmitiendo y llevándote la emoción del fútbol. Hoy Deportes, con el fútbol nacional e internacional, campeonato chileno, Primera B y fútbol femenino. Sintonízanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales. Porque somos la pasión que desborda sus sentidos. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio@radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la Hoy. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Bueno, ya estamos de vuelta, estamos con Roberto Loaiza, que es abogado experto en copropiedad. Y antes de continuar conversando sobre el tema de las responsabilidades, tanto civiles, administrativas como penales, para los administradores y también los integrantes del comité de administración, debo recordarles a todos que Valle Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios y responsables la mantención de tu piscina en condominios. Para mayor información, puedes ingresar a valleazulpiscina.cl o contactarlos al WhatsApp +56 961 206 001. Confía en Ingelif para la mantención de ascensores y transporte vertical de tu comunidad. Ingelif cuenta con la experiencia necesaria, un profesionalismo de primer nivel y está certificado por el MIMBU, lo que nos permite tener la tranquilidad y la seguridad que tus ascensores están atendidos correctamente. Contáctanos al 225-010-752 y descubre la excelencia en la gestión de recursos humanos con condominiumchile.cl y alivia tu carga de trabajo como administrador. El equipo de expertos de recursos humanos de Condominium Chile se encarga de todas las necesidades laborales de los condominios que administras, desde tanto la creación de contratos hasta los finiquitos, cumpliendo rigurosamente con las normativas vigentes. Confía en condominiumchile.cl para una gestión de recursos humanos impecable. Si necesitas una auditoría para tu condominio, auda.cl es la empresa precisa. Auda.cl te ayudará a transparentar la gestión administrativa del condominio a través de una minuciosa auditoría contable y legal. El equipo de Auda.cl verificará que todas las actividades de la administración se adhieran a la ley y a las necesidades del condominio, finalizando la auditoría con un informe integral detallado que brindará tranquilidad a los copropietarios, a los comités y, por supuesto, a la administración. Recuerda, auda.cl. Gastocomunchile.com es un software que te permite una administración rápida y eficiente en todo el proceso relacionado con los gastos comunes y a la vez mantiene informados a todos los residentes y propietarios de tus comunidades. Gasto Común Chile, tanto el comité de administración como los residentes o también los propietarios tienen acceso a la información de la comunidad en todo momento de manera fácil y rápida. Recuerda, gastocomunchile.com. Si tu edificio es nuevo pero tiene muchas fallas y la inmobiliaria no responde, si tu edificio tiene ya varios años, el equipamiento empieza a fallar y no sabes si es por mala mantención o por alguna otra razón, la solución se llama IT Chile. Ellos son expertos en la inspección técnica de edificios. IT Chile te entrega un detallado informe del estado en que se encuentra tu edificio y cada equipamiento con el respaldo de profesionales de amplia trayectoria en el rubro de la construcción. Contáctalos en www.it-mediochile.cl. Y Securicom.cl permite bajar los gastos comunes de los gastos mensuales, de los seguros de tu condominio, reduciendo el gasto en prima sin sacrificar cobertura. Securicom evita el doble pago de seguro de los propietarios y determina el correcto monto asegurable. Bueno, estamos conversando con Roberto Loaiza sobre el tema de las responsabilidades tanto del administrador como del comité. Roberto, el comité de administración representa, de acuerdo a lo que establece la ley, a la asamblea ordinaria con todas sus facultades. ¿Con todas
¿Es así o hay una mala interpretación en esta afirmación? O sea, sí, hay una corrección que yo creo que tenemos que hacer y es que está en definitiva relacionado con las facultades ordinarias de administración. Existen facultades de administración ordinaria y otras facultades extraordinarias. Eso la ley de copropiedad actualmente, y también lo hacía la ley antigua. De hecho, hoy día es más enredado, porque si uno ve la ley de copropiedad, hay un cuadrito que está sumamente mal hecho, y después cuando, no sé si te fijaste, Daniel, hicieron una modificación y pusieron otras letras más abajo del cuadro que dejó más enredado. Claro, sí. Que fue, de mi punto de vista, fue una muy mala decisión. Bueno, en esta existen facultades, como te digo, extraordinarias. Estas facultades extraordinarias están dadas, que son materias de una asamblea extraordinaria, están otorgadas única y exclusivamente al órgano, digamos, más soberano de administración que la misma asamblea. Pero las facultades ordinarias de administración, esas son otorgadas incluso sin la necesidad de una estipulación expresa, porque la ley así lo dispone en la misma norma. Por lo tanto, ahí hay un manejo importante del comité de administración que muchas veces uno ve que muchos comités son en cierta forma tímidos para tomar decisiones por la responsabilidad que significa. Por lo tanto, muchas cosas las pasan para toda la asamblea en circunstancias que la ley los mandata suficientemente para tomarlas ellos, mediante esta fórmula. Correcto. Ahora, ¿qué implica esta representación? ¿A qué acuerdos pueden llegar ellos? ¿Qué decisiones pueden tomar? ¿Cuáles asumen ellos el riesgo si están tomando alguna decisión? Bueno, a ver, las clásicas facultades, si yo me voy a abrir la ley 21.442 y me voy al artículo 15, donde establece cuáles son las materias que pueden tratarse en la sesión, y establece la primera, la sesión ordinaria. Todas estas facultades que hay que hacer al alcance, todas estas facultades no es una lista taxativa, vale decir, pueden existir muchas otras que no estén ahí, pero son de normal ocurrencia. Pero en general, las que nos sirven como guía, estas que están establecidas y referenciadas en esta disposición. Y por ejemplo, una de ellas es la designación, reelección y renuncia de los miembros del comité de administración, designación y remoción del administrador o subadministradores, reporte de las actualizaciones al plan de emergencia, término anticipado de la póliza de seguro del condominio. Eso también es bastante de normal ocurrencia. Estar con un buen corredor de seguro, ¿cierto? Donde te esté dando alternativas para efecto de que tu prima no sea muy cara, pero al mismo tiempo tengas una buena cobertura para los espacios comunes, eso te puede provocar un buen ahorro. Por lo tanto, ese tipo de facultades, este tipo de decisiones no requieren, ¿cierto?, que estén llamando cada vez a asamblea o menos a consulta para efectos de adoptar. Muy importante lo que acabas de decir, que puede tomar decisiones de compra, puede tomar decisiones de inversión incluso, y en las decisiones de compra, lo que tú acabas de decir, de poder ahorrar en prima del seguro, acabo de nombrar a Seguricom, ¿verdad?, que les puede ayudar a ellos tratando sus servicios y no paga la comunidad. Volviendo al tema de lo que tú acabas de señalar, Roberto, en cuanto a estas responsabilidades, existe un monto establecido aparentemente en la ley que el comité de administración puede usar como inversión, o como reparación, o como cualquier gasto que es determinado, ¿verdad? Y hasta ahí lo puede hacer sin preguntarle a nadie. ¿Nos puede explicar un poco en qué consiste eso? Sí, eso está relacionado con los gastos extraordinarios.
en los gastos comunes, ¿cierto? Nosotros, a ver, cambió la nomenclatura hoy día. Antiguamente uno estaba acostumbrado, perdón, me están llamando de uno de mis hijos, hablando de financiamiento, me está pidiendo Hablando de financiamiento. financiamiento. Entonces, bueno, como para poder volver al tema, mira, efectivamente en la ley antigua se hablaba respecto de los gastos comunes ordinarios, extraordinarios, ¿cierto? Y ahí uno empezaba a distinguir. Hoy día la ley, que fue un punto a favor muy importante, habla de las obligaciones económicas. Claro. Y las obligaciones económicas, uno de los ítems son los gastos comunes, ya sea ordinario o extraordinario. Pero también tienen otros, las multas, las sanciones, qué sé yo, los distintos otros ingresos que puedan tener. Ahora, del punto de vista de los gastos comunes extraordinarios aparece esa norma, vale decir, en este momento, no me acuerdo exactamente, pero creo que son como cuando excede 6 veces el valor de un gasto común ordinario, de una minuta, ¿cierto? Es necesario ya llamar a una asamblea para efecto de tomar una decisión de inversión. Así es. En circunstancias que bajan de esos montos, no requiere una aprobación de ese tipo, pero ahí yo quiero insistir un poco en el sentido de que muchas veces se toman las decisiones de llamar a la asamblea por un punto de, como yo llamo, de legitimidad del acuerdo o de la decisión, y también del punto de vista para poder adoptarlo en base a todos los copropietarios, todos los residentes, y en el fondo también limitar la responsabilidad de quien asume, porque hablemos que en términos de copropiedad, las relaciones a veces humanas son bastante conflictivas. Por lo tanto, muchas veces están afecto a disputas y comentarios y discusiones. Entonces, se adopta mucho esta opción de todo consultarlo o todo enviarlo a asamblea en circunstancias que sí, efectivamente, la ley faculta al comité para tomar la decisión. Con lo complicado que es, en esta ocasión, de acuerdo a la ley, ¿verdad?, que torpemente los honorables mantuvieron, ¿verdad?, a pesar de nuestras recomendaciones, que una asamblea ordinaria sea con el 33% y sin segunda citación, como era antes, y cuesta mucho que se reúnan en asamblea las comunidades, por lo mismo. Entonces, con mayor razón para que los comités tomen las decisiones si es que las inversiones son menores a 6 meses. Y porque para esto solamente se requiere una asamblea ordinaria, ¿verdad? Si es que fuera más de 6 meses, si fueran más de 6 meses, habría que llamar a una asamblea extraordinaria. Claro. Efectivamente, como tú dices, bueno, la norma en ese aspecto, en cuanto a la convocatoria, dejó bastante que desear. En realidad, hoy día con los quórum que hicieron para efecto del llamado a asamblea, en vez de mejorar las concurrencias o hacer más fácil la toma de decisiones, lo empeoró. O sea, eso se ha visto. Claro que sí. Ok. Comparando esta ley, la 21442, con la anterior, hay un incremento en las responsabilidades del administrador. ¿Te recuerdas tú cuáles son? Perdón, Aníbal, es que se me cayó un poco el audio. Espérame un segundito. Bueno, pero yo te escucho bien. Estás muteado. Ahí sí. Ya. Ahora sí. Okay. Bueno, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, correcto. Comparando con la ley, esta nueva ley con la anterior, la 19.537, hay un incremento en la responsabilidad del administrador, ¿verdad? ¿Cuáles son estas diferencias? A ver, tenemos responsabilidades respecto del administrador, estamos hablando
preferentemente, creo yo, en la creación del Registro Nacional de Administradores, donde además de todas las normas que ya hemos conversado referente a las responsabilidades clásicas, penales, civiles, etcétera, tenemos ahora este registro nacional donde viene una cantidad importante de responsabilidad respecto de actos u omisiones cometidos por administradores y que tienen una gradualidad y que son más bien que tienen una mayor especificidad en términos de el caso concreto al cual se refiere. Es decir, está definido ahora por la ley. Y esos casos, además, como vengo diciendo, tienen una gradualidad para efectos de aplicar las sanciones. Todo este es un método nuevo que creo que está muy bien dirigido. Vamos a ver el resultado, porque puede constituirse, digamos, de forma bastante positiva en términos de darle mayor seriedad. Si yo creo que eso es lo que ha buscado la ley, darle mayor seriedad y profesionalismo a la ejecución de estos trabajos de administrador, y por lo tanto un administrador, además de ser una persona más preparada, ya sea persona natural o ya sea persona jurídica, ahora además debe también considerar que existe una serie de normativas donde el administrador va a tener que estar enrolado y va a estar sujeto a un control, fiscalización y eventualmente sanciones por parte, en este caso, de la Secretaría dependiente del MIN. Entonces, se amplió la categoría de responsabilidad. Ok, ¿y cuáles son las nuevas responsabilidades de los comités de administración, de acuerdo a esta nueva ley? ¿O no hay, o son las mismas responsabilidades de siempre? A ver, lo que pasa es que el comité de administración, la ley, digamos, dio algún tipo de aire fresco respecto a definiciones, que eso en cierta manera tuvo una muy buena acogida. Creo que fue bastante bueno cambiar mucha nomenclatura que ya estaba en desuso. Y efectivamente, hoy día el comité de administración tiene una configuración, tiene un sistema de responsabilidad, y esto está del artículo 16, por ejemplo, las responsabilidades del comité de administración a través del presidente para hacer citaciones a asamblea, para efectos también de la preparación, por ejemplo, del reglamento de copropiedad, que debe ser adecuada a la nueva normativa, la forma en que tienen que recibir la información proveniente del primer vendedor, del dueño primer vendedor, que sería la inmobiliaria, donde tienen que este dueño primer vendedor tiene que entregarle al comité o al administrador un set de elementos muy importantes que antes no se exigía. ¿Se fija? Claro. Una carpeta con todos los planos, o sea, una serie de elementos que hoy día no estaban. Tienen que resguardar también la información. Fíjate que aquí se vinculó mucho también con las normas respecto a la protección de la vida privada, donde tanto el administrador como el comité, al manejar este registro de copropietarios, no pueden usarlo en desmedro de la ley de protección de datos personales. Claro. También en materia, por ejemplo, qué sé yo, de la ley de protección de mascotas, en materia de derechos humanos. Claro. O sea, hoy día hay una vinculación de la ley de 21.442 que antes no se veía y que hace responsable y que la gente, quienes administran, ¿cierto? Tanto comité como administrador, en definitiva, tengan que mantener una vinculación y un conocimiento más allá de lo que se exigía en su momento. Hoy día la red normativa es aún mayor y lamentablemente quienes asumen tienen que hacerse cargo de esa situación. Pero por otro lado tienen ciertas compensaciones también que hoy día la ley les viene a poco a suplir estas grandes exigencias para que quienes desarrollen
esta materia de comité de administración, en el fondo también puedan verse, digamos, en definitiva, beneficiados, por decirlo de alguna manera, por tanto por las responsabilidades, por el tiempo que se invierte. Y eso también es un incentivo. Que en la práctica no sé cuánto será, no sé cuántos lo harán, pero por lo menos está. Es que mientras no modifiquen los reglamentos de copropiedad, no pueden. Pero ahí van a tener que acordar ellos qué porcentaje le van a pagar o le van a descontar del gasto común. La verdad, se puede entender como algo interesante, pero va a ser bastante complejo para quienes quieran disfrutar de este beneficio. ¿Existen responsabilidades individuales, civiles o legales para los integrantes de un comité, tanto en su conjunto como individualmente? Podría darse eventualmente que existiera responsabilidades. Ahora, ¿de qué tipo? Tenemos que pensarlo en dos dimensiones. Por ejemplo, desde el punto de vista civil, que es lo que está relacionado con las indemnizaciones por un hecho que causa daño, en esa materia, efectivamente, tenemos que pensar que el comité es un órgano colegiado. Por lo tanto, esto actúa igual que cualquier otro órgano colegiado, ¿vale? Es decir, se supone que hay una sola voluntad, por eso se toman mayoría. Por consiguiente, independiente de quién sea el nombre, es el órgano el que asume la responsabilidad de la decisión que se adoptó. Por eso en la práctica es muy importante que en estas actas de las reuniones de comité puedan dejar establecido cuáles son las objeciones de conciencia que pueda tener una determinada persona para oponerse a una determinada decisión. Pero del punto de vista, como te dije, Aníbal, en algún momento, del punto de vista, por ejemplo, penal, la responsabilidad es personal. Por lo tanto, si una decisión de 3 personas y que afectó, que causó un daño, terminó provocando esa decisión porque no se certificó algo, porque se quiso ahorrar plata en algo, ¿cierto? Y provocó un daño que es directamente relacionado con esa decisión, obviamente que podrían cada uno de ellos verse involucrados como autores, cómplices o encubridores de algún tipo de delito o cuasi delito. Y eso es personal. Ya no de lo... Correcto. ¿En qué circunstancias la comunidad puede reclamar contra el administrador ante la Secretaría Ejecutiva de Condominios o demandarlo en el juzgado policial local o en el civil o en el penal? ¿Qué podría darse en cada uno de esos casos? O sea, bueno, esto es un procedimiento, hoy día no tenemos una práctica, digamos, para decir cómo se ha ido dando. Una cosa es la norma cuando se crea y otra cosa es el resultado de esta creación. La norma puede haber sido buena o mala y ahí vamos viendo y ahí se va cambiando. Así un poco esto, se actúa en base a la coyuntura, a la necesidad y frente a eso se modifica. En este caso, el tema del Registro Nacional de los Administradores viene a ser, como decimos, una instancia más de control y fiscalización respecto a la actuación de los administradores en el ejercicio de sus cargos. Ahora, son procedimientos reglados, que no es algo informal, sino que al contrario, debe existir una denuncia por parte de un comité o de un copropietario residente. Y respecto de eso, la Secretaría pone en marcha un procedimiento y en ese procedimiento, obviamente, por un sistema de bilateralidad de la audiencia, del derecho a ser escuchado, ¿cierto? Le va a pedir, en definitiva, una suerte de escrito o de declaración de descargos para efecto de que la persona, el administrador a quien se le está imputando una determinada conducta u omisión, ¿cierto?, pueda, en definitiva, hacer una defensa. De este procedimiento, obviamente, tiene un sistema de recursos para efecto de que quien estime que la resolución no ha sido adoptada de manera legal, ¿cierto?, puedan recurrir a un superior jerárquico para efectos de que afecte o no le afecte lo resuelto por dicho órgano.
¿Cuáles son los casos que establece la ley de copropiedad en este caso? Está en el título 14, que se denomina de las infracciones, reclamaciones, sanciones y procedimiento ante incumplimiento de administradores. Y ahí en el artículo 87 y siguientes vienen a determinar cuáles son las infracciones, que es lo que yo te decía, Daniel, que hoy día se vino en el fondo, como una especie de penalizar, por así decirlo, porque en el fondo estás estableciendo conductas determinadas, y esas conductas determinadas le estás entregando una sanción. Perfecto. Y en el catálogo ahí están, que cualquiera lo puede ver, ¿cierto? En el artículo 87, las gravísimas, dice en la letra A, actuar como administrador encontrándose afectado por alguna causal de inhabilidad o habiendo perdido algunos requisitos habilitantes, proporcionar información falsa relativa al cumplimiento de los requisitos de inscripción. Estos son requisitos de tipo orgánico, vale decir, en el fondo, falsedades en la entrega de información por parte del administrador para poder ser incorporado a este registro. Okay. Y así sucesivamente, y ahí existen infracciones graves, ¿cierto? Correcto. Infracciones leves, y después viene todo el sistema de sanciones, y como te digo, en el párrafo tercero, artículo 90, viene el estatuto de la reclamación, vale decir, este sistema recursivo en contra de una resolución adversa, y el procedimiento al cual yo me adscribo para llevar a efecto este tipo de procedimiento sancionatorio. Ok. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, tenemos para conversar, yo creo que por lo menos 1 hora y media más, pero solamente tenemos casi 1 hora, 50 minutos por ahí para poder conversar este tema. Así que, Roberto, quiero darte las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Estoy muy agradecido porque fuiste además muy claro con este tema, y espero que sigamos conversando sobre este u otro tema tan interesante en alguna otra oportunidad. Así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Daniel, por todas estas oportunidades para hablar sobre esta materia que claramente es muy importante para un sinnúmero de personas. Y toda mi disposición a colaborar para esclarecer y para aportar en lo que pueda. Ok, no te vayas todavía porque quiero darle las gracias a Valle Azul, a Ingelif, a Condominium Chile, Auda.cl, gastocomunchile.com, itchile.cl y Seguricom.cl, que son nuestros autores. Y por supuesto, a cada uno de ustedes, estimados amigos que nos escuchan fielmente y nos ven todos los días jueves a las 11 de la mañana por radiohoy.cl, y también algunos lo hacen por nuestro canal de YouTube, @Aníbal Ahumada Álvarez. Y si lo estás viendo por YouTube, ponle ahí, por favor, me gusta, suscríbete al canal, porque eso me ayuda muchísimo. Nos vemos el próximo jueves, como siempre, a las 11 en punto. Que estén todos muy bien. Chao. Llegamos al final por esta semana. No te olvides sintonizar todos los jueves Hablemos de Copropiedad en la radio oficial de la Fanaticada Mundial.